Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de 2000 años después. Hoy tenemos un tema que es muy interesante y podríamos decir que se sale de lo común. Muchos de ustedes se van a quedar sorprendidos porque, como dije, no es un tema que se hable con frecuencia, pero que es de gran importancia para nuestra fe. Para eso hemos tenido el agrado de contar con la presencia de nuestro hermano y amigo Eric Barba. Hola Eric, ¿cómo estás? Todo bien, gracias, señor Roquel. Es un honor estar con usted nuevamente y con todos los televidentes el día de hoy. Gracias, Eric, por sacar de tu tiempo, de tu apretada agenda para estar con nosotros aquí en FTV. Eric es un joven catequista, como ustedes saben, y que se dedica fundamentalmente a sus actividades propias, pero dentro del tiempo que le cabe, estudia la fe católica y le damos las gracias por ello porque nos ayuda a todos nosotros a fortificar nuestra fe, a conocer un poco más. Dicho esto, quisiera exhortarlos a todos ustedes a recordar que FTV está al aire gracias a cada uno de ustedes y que necesitamos de su apoyo. ¿Qué puede hacer usted por FTV? Tres cosas concretas. En primer lugar, seguir viendo la programación porque nadie ama lo que no conoce. Dos, recordar orar, porque esta obra no va a poder seguir, es una obra de Dios sin su oración, sin que Dios sea el que provea. Y en tercer lugar, usted puede contribuir a la misión de FTV a través de un voluntariado donde usted da su talento, esfuerzo para que se realice la obra, o también a través de su donación específica, que puede hacerla a través de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard, o también tarjetas claves, o directamente depositando en una cuenta presencialmente o a través de banca en línea. ¿Dónde? Banco Nacional, en el Banco General y en el Global Bank, donde tenemos cuentas que se llaman Fundación para Educación en Televisión. Fundación para Educación en Televisión, FTV. A través de estos medios vamos a agradecerle a todos ustedes de que FTV pueda seguir al aire en todos sus hogares y pueda seguir llevando la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, dicho esto, vamos a iniciar propiamente el tema, que es muy interesante. Hoy vamos a hablar de el parto sin dolor de la Virgen María. Algunos me escucharán y quedarán que, wow, tal vez ni siquiera se habían puesto a preguntarse sobre ese tema de que si parto con dolor o parto sin dolor. Lo que uno sabe, como católico le enseñan que la Virgen María. Pero Eric va a iniciar precisamente aclarándonos esto, de que qué tiene que ver este tema de la virginidad de María con el parto con o sin dolor de ella. Sí, ¿qué tal, señor Roquel y nuestros hermanos televidentes? Comenzamos con una pregunta interesante. Pues nos adentramos a lo que es el campo del dogma de la virginidad perpetua de María Santísima, como muchos conocen que ese es uno de los dogmas de nuestra madre. Y primeramente, para abordar esta pregunta es importante conocer que al hablar de este tema se producen dos posturas. Los que dicen que esto no tiene nada que ver con un dogma mariano y los que indican que sí es parte integral de la segunda parte del dogma de la virginidad perpetua. Como anécdota, tuve la oportunidad de preguntarle al teólogo internacional Mark Miravalle, que es profesor de teología en la Universidad de Steubenville en Estados Unidos, sobre este tema. Él está especializado en mariología y él decía que al hablar de un parto sin dolor, es parte integral de la segunda parte del dogma de la virginidad perpetua de María Santísima. Y cabe recordar que la Santa Madre Iglesia nos dice que nuestra Madre del Cielo, la siempre Virgen María, ella es virgen antes del parto, en el parto, que es la parte que estamos especificando, y todo lo que conlleva, y es virgen después del parto. Entonces, la fe católica enseña, hermanos, por su magisterio ordinario y universal, esta verdad de fe de la virginidad perpetua de María en el parto, en cuanto a que no perdió su integridad virginal en ningún momento y todo lo que involucra estos aspectos como un parto sin dolor, que es el tema del día de hoy. Eso es lo que creemos nosotros los católicos cuando confesamos este dogma de la virginidad perpetua en el parto de nuestra Madre y Señora. Por eso se le llama a la Virgen siempre Virgen o Virgen Perpetua, un título desde el siglo IV y que se detalla más específicamente desde el siglo V. ¿Y por qué esto es importante relacionarlo con el dogma mariano? Porque desde los primeros siglos han habido personas que ponen en duda la integridad virginal de nuestra madre en el parto. Y esta cuestión volvió a suscitarse hace algunas décadas atrás
medio siglo de más o menos, en que consideran que la virginidad por parte de teólogos, en su aspecto somático, o sea, la parte material del ser humano que estamos hablando, consiste en la abstención del acto sexual, y también cuando hablan del plano psíquico, o algunos quieren hablarlo del plano psicológico, se trata de que no tiene algún tipo de placer o un deleite afectivo, ¿no? Y la parte más peligrosa, dicen estas personas ahora, de que la integridad orgánica no pertenece a la esencia de la virginidad. Y esos son detalles muy importantes porque según esto que estamos hablando, dicen ellos, este tipo de personas, de que María pudo dar a luz normalmente con los dolores, roturas, etcétera, todo lo que conlleva un parto de una mujer sin perder la virginidad. ¿Y qué me quieres decir con eso? Dirán, Eric, ¿qué me quieres decir tú con este poco de explicaciones? Pues en resumen, es una forma de decir que la virginidad no es física, sino espiritual. Por eso es importante hablar de un parto sin dolor y que pertenece a una parte integral del dogma mariano, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. No solamente es una virginidad espiritual, sino es una virginidad física y conduce a todos estos aspectos que estamos hablando. Gracias, Eric. Yo pasaría a preguntarte, entonces, ya que hablaste de ellos, de aquellos, ¿quiénes son entonces los que niegan hoy día la virginidad perpetua de nuestra Madre, la Virgen María? Sí, esta es una buenísima pregunta. Y cuando vamos a tocar este tema, esta parte, permíteme referirnos al catecismo de la Iglesia Católica. Aquí tengo el catecismo de la Iglesia Católica, que es muy importante tenerlo cuando hablamos de doctrina. En el numeral 499, la Santa Madre Iglesia nos enseña que la profundización de la fe en maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María. Oigan estas palabras porque es muy importante, es una virginidad real, no simplemente espiritual como a veces quieren afirmar, es una virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la iglesia celebra a María como la Aipartenos, la siempre virgen. Eso lo dice nuestro catecismo en el numeral 499. Y como nuestro catecismo actual es un tratado de teología que se debe desarrollar o explicar, hay palabras muy importantes. Dice que es siempre virgen, por eso que la liturgia siempre la ha catalogado así, y es una virginidad real. O sea que no estamos hablando de ideologías, no estamos hablando de que es algo espiritual, que ella es virgen en el corazón y cosas por el estilo. Es algo real por la omnipotencia de Dios que realiza esos actos. Entonces, en cuanto a la pregunta de quiénes ponen en duda en estos tiempos, es una pregunta interesante porque hay dos grupos que ponen en duda el tema de la virginidad perpetua en su contexto global. Podemos mencionar que unos de ellos son los racionalistas, que todo lo quieren conocer a través de la razón, tipo Tomás, si no veo, no creo, y los protestantes, o como les llamamos los hermanos separados, que solamente conocen una parte del dogma de la virginidad perpetua, que es que María dio, concebió a nuestro Señor Jesucristo sin concurso de varón. Pero cuando hablamos de virginidad en el parto y después del parto, ya ellos se desligan, los hermanos separados, de lo que ha enseñado la iglesia por 2000 años, que, que es que no tuvo más hijos y todo lo demás, ¿no? Además, en nuestra época hay otros elementos que dificultan la comprensión de este dogma por parte de inclusive algunos católicos, de nuestros hermanos separados y de incluso personas no creyentes. Y hay dos detalles en esto, porque voy a seguir desglosando. Uno es el modernismo teológico. ¿Y qué significa esta palabra de modernismo teológico? Resumiendo, la palabra es un movimiento que intenta sustituir los elementos y raíces de nuestras doctrinas para racionalizar la fe. O sea que quieren poner la fe a orígenes humanos. Un ejemplo de eso es cuando se escucha por ahí los temas de los milagros de Jesús, donde dicen que los panes no se multiplicaron, sino que eh, simplemente se compartió, eso fue un compartir y entre los apóstoles, entre las personas que estaban ahí, los panes no se multiplicaron. Otro ejemplo de eso, del modernismo teológico,
es cuando se dice que no, que Jesús no resucitó. Jesús resucitó fue en tu corazón. Jesús se ha resucitado, pero en tu corazón. No resucitó realmente. Y cosas por el estilo que son muy peligrosas para la fe, ¿no? Entonces, esto es lo que abarca el modernismo teológico. Tratar de explicar cosas de la fe con terminologías humanas o racionalismo humano o formulaciones de tiempos modernos, mejor dicho la palabra, formulaciones de tiempos modernos. Como las personas no entienden cosas de la fe, voy a explicarlas con términos modernos que se adapten a nuestras necesidades y nuestro entendimiento para tratar de disminuir lo que la iglesia ha enseñado por 2000 años. Y otro elemento que dificulta la comprensión de este dogma es la pérdida de valores y el sentido de lo sagrado, porque en estos tiempos en donde los valores ya no se toman en cuenta y lo sagrado no se toma en cuenta, no se tiene la debida reverencia a Dios y todo lo relacionado a Él. Por eso que es complicado a veces pensar, y ejemplo de esto son nuestros líderes, los sacerdotes, cuando las personas en la calle te dicen, ¿cómo un hombre puede estar toda la vida soltero? O cuando las religiosas le dicen a ellas, ¿cómo es posible que esta mujer esté sin un hombre toda la vida? O sea, son pérdida de valores y del sentido de lo sagrado, de lo que es consagrado a Dios y lo que una persona puede dar por amor a Dios. Y estas son cosas muy importantes que dificultan la comprensión del dogma y a los que ponen en duda en estos tiempos este tipo de dogmas de la virginidad perpetua de María Santísima. Gracias, Eric, por esta explicación tan buena. Entonces me gustaría que ya entráramos propiamente en lo que muchos deben estar preguntándose. Bueno, vamos a hablar ahora de la Biblia. ¿Tú podrías darnos algunas referencias bíblicas de este tema del parto sin dolor de nuestra Madre, la Virgen María? Sí, por supuesto, señor Roquel, y este es un desarrollo teológico que ha hecho la Iglesia por muchos siglos. Esto no salió de la noche a la mañana. Aquí tengo mi Biblia, por supuesto. Vamos a comenzar con el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. En el capítulo 3, versículo 15, dice Dios en su palabra, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón. Este tema es interesante y sigue diciendo la palabra de Dios. Multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, le dice Dios a la mujer. Darás a luz hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Entonces, aquí vemos en el Génesis capítulo 3, versículo 15 y 16, algo interesante. ¿Qué vemos con este texto? En este texto vemos que originalmente fue voluntad de Dios que la mujer debía de dar a luz hijos, pero fue una especie de castigo que de ahí en adelante, después de la transgresión, tuviera que hacerlo con dolores de parto. Y este texto es muy importante porque recuerden que este le llamamos el protoevangelio, Génesis 3:15, donde ya de un aspecto mesiánico se pone Dios a hablarnos de la profecía de la salvación de la humanidad. Otro texto que podemos tomar en cuenta, por supuesto, es Isaías capítulo 7, versículo 14, en donde nos dice Dios, nos avisa por medio de la señal del profeta la venida del Mesías. Y dice Isaías 7:14 así. Pues bien, el propio Señor os da un signo. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emanuel. O sea, este es el segundo texto que es bastante interesante porque esta señal es desconcertante para todos. Una virgen va a concebir y una virgen va a dar a luz un hijo. Y en aquella época, la palabra para virgen en hebreo utilizaban la palabra alma o betulá. En el hebreo utilizan alma, pero en la versión Septuaginta, que es la que mucho toma la iglesia en referencia, la Septuaginta es los textos griegos que fueron traducidos del hebreo por los mismos judíos antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ponen en griego la palabra virgen, partenos, que responde al sentido de virgen, en el sentido de no tener relación con ningún hombre, y en el aspecto físico y también como una joven doncella que no se ha casado todavía. Entonces, este vocablo de hacer alusiones con la venida del Mesías por medio de una virgen nos da a entender de que la señal del Mesías es poderosa. Otro texto que también está en el mismo Isaías
es Isaías capítulo 66, versículo 7, que dice: antes de concebir los dolores de parto, dio a luz. Antes de venirle los dolores de parto, alumbró a un varón. Dice Isaías 66, 7. Este texto me pueden decir, sí, es que usualmente este texto habla de la Jerusalén siendo reconstruida y demás. Pero varios padres de la iglesia, desde los primeros siglos, han visto en este versículo de Isaías una profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y, por ejemplo, podemos ver entre ellos a San Irineo de León. San Irineo de León, que ahora es doctor de la iglesia proclamado por nuestro Papa Francisco en estos tiempos, él veía en este texto una profecía en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y comenta en este texto y subraya el carácter extraordinario y nuevo que presentó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de la Virgen María en este texto de Isaías. Hay otro texto que tenemos en el Salmo 22:10, el Salmo 22:10, que nos dice: tú me sacaste del vientre materno, tú me confiaste a los pechos de mi madre. Este otro texto, que la interpretación que dan los padres de la iglesia y los escritores eclesiásticos de los primeros siglos, también nos ayudan a comprender el sentido profético del nacimiento de Cristo, virginal y sin dolor, extraordinario, portentoso, por medio de la omnipotencia divina. Y uno de ellos es Orígenes, que comenta este salmo en el siglo II, y nos dice: solo al Salvador lo extrajo el Padre personalmente del seno materno. Y ese mismo pensamiento también lo tenían otros padres de la iglesia, como San Cirilo de Jerusalén, entre otros, que nos hablan de estos textos bastante interesantes. Y terminando con el texto de Mateo en capítulo 1, versículo 22, que nos hace referencia a Isaías capítulo 7, que vimos hace un rato, con respecto a que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, perdón. Mateo nos relata el mismo texto de Isaías y dice que se cumplió la profecía, porque dice Mateo: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y al principio de ese texto dice: esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Así Mateo nos enseña de que el nacimiento fue maravilloso, milagroso, portentoso, porque una mujer que siguiera, ya no fuera virgen después de dar a luz, no sería una señal maravillosa de Dios, y sería problemático para los judíos tratar de comprender quién es el Mesías bajo esta perspectiva. Gracias, Eric. Entonces, ¿qué te parece si vamos a hacer la primera pausa del programa para que las personas asimilen lo que hemos compartido y después continuamos con este interesante tema para hablar un poco más ahora de qué enseña la iglesia? Ya nos diste algunos textos y sería interesante ahora explorar, después de la pausa, qué nos enseña la iglesia. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después. Estamos con nuestro hermano y amigo Eric Barba, que nos está hablando del parto sin dolor de la Virgen María y su relación específica con su virginidad. Tema que ya poco a poco va cobrando sentido con todo lo que nos ha ido explicando Eric. Ahora quedamos en el segmento anterior de que él nos iba a hablar un poco acerca del magisterio. ¿Qué nos ha enseñado la iglesia sobre este tema específico dentro del ámbito de la virginidad, que es el parto sin dolor? Eric. Sí, este tema es bastante interesante porque, como dije al principio, que es enseñanza del magisterio ordinario y universal de la iglesia, de que la Virgen dio a luz de forma virginal y sin dolor de manera portentosa. Eso lo han enseñado muchos catecismos desde antiguo, y próximamente de repente podremos hablar también de unos padres de la iglesia o de los primeros siglos con respecto a este tema. ¿Quién ha hablado sobre esto? El Catecismo Romano de Trento, que fue promulgado por el Concilio de Trento hace 500 años atrás,
en el cual la iglesia propuso a los fieles lo que debe enseñarse de doctrina de la iglesia, inclusive en contra de lo que estaban enseñando los hermanos protestantes en esta época, ¿no? Eh, por ejemplo, en el Catecismo Romano de Trento, podemos ver en diferentes capítulos este tema del parto sin dolor. Por ejemplo, en el capítulo 3, dicen los extractos del Catecismo Romano de Trento, voy a tomar una versión de 1926 que dice así: Eva tuvo el castigo de parir a sus hijos con dolor. María dio a luz a Jesucristo sin dolor alguno. Y aquí vemos cómo el catecismo en el capítulo 3, el catecismo de Trento, nos enseña que María dio a luz sin dolor, a excepción, en contrario de Eva, que tuvo el castigo de parir a sus hijos con dolor. En el siguiente capítulo, en el Catecismo Romano de Trento, en el capítulo 4, también nos dice: así como la concepción de Cristo excede totalmente el orden de la naturaleza, así también su nacimiento, pues no podemos pensar existiese en él cosa que no fuera divina. Eso lo dice en el capítulo 4.8, más adelante en el Catecismo Romano de Trento. Y más adelante en el punto 4.9 nos dice: y así Eva se dijo, con dolor darás a luz a tus hijos. María estuvo libre de esta pena, pues dio a luz a Jesús, el Hijo de Dios, quedando salva e incólume su virginal pureza y sin dolor alguno. Eso lo enseña el Catecismo Romano de Trento, que fue muy difundido inclusive en América Latina en las primeras décadas del siglo XX, inclusive a mitad del siglo XX todavía se utilizaba mucho. También hay una epístola catequética del Papa Alejandro III por el año 1169, retrocedimos inclusive 1000 años atrás, en que el Papa está tratando de catequizar al sultán de Iconio que deseaba bautizarse. Y en este texto, el Papa Alejandro III nos dice, escribiendo al sultán, dice: María concibió ciertamente sin deshonor, dio a luz sin dolor, emigró de aquí sin corrupción, en conformidad con las palabras del ángel, o mejor, de Dios por medio del ángel, a fin de que fuera probado que está llena y no a medias de gracia, y a fin de que Dios, su Hijo, cumpliera fielmente el antiguo mandamiento que en otro tiempo enseñó, a saber, honrar al Padre y a la Madre, para que la carne virginal de Cristo, que fue asumida, sigue hablando el texto del Papa Alejandro III en el año 1169 al sultán de Iconio, catequizándolo cuando deseaba bautizarse, enseñando el cuerpo de María incorrupto después de la muerte y de que dio a luz sin dolor y emigró sin corrupción. De aquí, eso lo pueden ver a los que les interesa en el Magisterio de la Iglesia, en el Dessinger 748, a los que les gusta tomar nota con respecto a eso. También tenemos otro dato interesante de otro catecismo de hace un par de siglos atrás, el catecismo del cardenal San Roberto Bellarmino, que es doctor de la Iglesia. Este catecismo, que es la explicación de la doctrina cristiana, fue aprobada por 5 papas, un concilio romano del Papa Benedicto XIII y una sagrada congregación. ¿Y qué tiene de importante este catecismo, que fue aprobado por 5 papas, una congregación y por un concilio? Dice, enseñando en el artículo del credo, cuando dice que nuestro Señor Jesucristo nació de María Virgen, dice: porque en esto también hay una gran novedad, por cuanto el Hijo de Dios salió del vientre de la madre al fin de los 9 meses sin dolor ni detrimento de la misma madre, no dejando señal alguna de su salida. Así lo dice el Catecismo de San Roberto Bellarmino, que fue aprobado por 5 papas, una congregación y un concilio romano, siguiendo la tradición de la Iglesia, ¿no? Y por supuesto, más para acá, llegando casi al Vaticano II, tenemos la declaración dogmática, donde el Papa Pío XII declaró en 1950 el dogma de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. En este texto del dogma, Munificentissimus Deus, en esta declaración dogmática, dice en un punto algo muy interesante, que es lo que vimos, estamos viendo que la Iglesia ha enseñado desde siempre, así desde los catecismos antiguos desde Trento, desde el Papa enseñándole al sultán de Iconio, el catecismo de Roberto Bellarmino,
Bueno, en esta declaración dogmática de la Asunción de la Virgen María, dice uno de sus puntos, haciendo énfasis a San Juan Damasceno, otro padre de la iglesia, dice así en el punto 21. Así San Juan Damasceno, que se distingue entre todos como testigo eximio de esta tradición, considerando la asunción corporal de la Madre de Dios a la luz de otros privilegios suyos, exclama con vigorosa elocuencia: era necesario que aquella que en el parto había conservado ilesa su virginidad, conservase también sin ninguna corrupción su cuerpo después de la muerte. Era necesario que aquella que había llevado en su seno al Creador hecho niño habitase en los tabernáculos divinos. Era necesario que la esposa del Padre habitase en los tálamos celestes. Viene la parte interesante, hermanos. Miren lo que dice en la declaración dogmática de la Asunción. Era necesario que aquella que había visto a su hijo en la cruz, recibiendo en el corazón aquella espada de dolor de la que había sido inmune al darlo a luz, lo contemplase sentado a la diestra del Padre. Aquí nos dice este texto de la declaración dogmática que aquella que había visto a su hijo en la cruz, recibiendo la espada del dolor, de la que había sido inmune al darlo a luz. Aquí nos dice prácticamente lo mismo que seguimos enseñando desde siempre por medio de la iglesia, por el Concilio de Trento, el Catecismo Romano de Trento, el Catecismo de Belarmino y muchos otros textos más, que podemos comprender este tema del parto sin dolor, virginal, portentoso, de la Virgen María por medio de la omnipotencia de Dios. Gracias, Eric. Un excelente desarrollo sobre el magisterio de la Iglesia y cómo nos habla de esta verdad de que la Virgen María, virgen, y que dio a luz sin dolor. Ahora, esto también de alguna manera, y es un tema que me gustaría preguntarte más adelante, tiene que ver no solo con la virginidad, pienso yo, también tiene algo que ver con el pecado original, porque es una de las sentencias que se hace consecuencia del pecado original. Pero bueno, podemos conversar un poco más de eso más adelante. Antes de seguir, quisiera preguntarte sobre el tema de si esto se ha hablado en décadas anteriores. Ahora lo estamos hablando en este momento, pero a la que vimos actualmente, se ha hablado de ese tema también. Sí, por supuesto. Precisamente en el Concilio Vaticano II, en las actas preparatorias, tenemos que hablar de las actas preparatorias del Concilio Vaticano II. ¿Y por qué traer a colación las actas? Porque recuerden que el concilio se dio en la década de los 60, pero antes de la década de los 60 y del Concilio Vaticano II ha sucedido algo. Más o menos por el año, comenzando los años 50, por el año 52, se publicó una obra de un miembro de la iglesia llamada Dogma y Biología de la Sagrada Familia según la concepción del mundo de Santo Tomás de Aquino. Y en esta obra se viene a cuestionar la interpretación tradicional del dogma de la virginidad en el parto, basándose en la ciencia moderna. Se decía en esta obra que la integridad corporal no sería una exigencia a la virginidad. La integridad corporal no sería una exigencia a la virginidad, porque decían en esta obra, en este libro, que si por un accidente o por una intervención médica, cosas de la ciencia moderna, ¿no?, fuera tocado o afectada algo de la mujer, eso en nada afectaría a la virginidad de la persona. Eso sería como algo como perceptivo, ¿no?, percepción. Y en cambio, también decía este libro que la verdadera maternidad exige que la madre sufra de todos los procesos naturales de la mujer, de dolores, roturas y todo lo que conlleva un nacimiento lleva consigo, ¿no? Entonces, la lógica era esta, que si sabemos que María es virgen y al mismo tiempo verdadera madre, ellos decían que su verdadera maternidad exigiría un parto normal como cualquier otra mujer. Eso es lo que decían. Interesante. Pero por supuesto que estas explicaciones causaron polémica en aquella época, porque otros sí defendieron la enseñanza tradicional de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó en el Concilio Vaticano II? En 1960, antes de comenzar el concilio, comenzando con las actas preparatorias, el Santo Oficio, que ahora es la Congregación para la Doctrina de la Fe, ahorita el Papa Francisco también acabó de modificar
la congregación, creo que ahora se le llama dicasterios. Bueno, el Santo Oficio para aquella época emanó una nota respecto a esos tipos de trabajos que estaban trastocando las partes integrales de los dogmas o de la enseñanza tradicional de la iglesia. Aquí tengo la declaración del Santo Oficio que decía lo siguiente. Inclusive fue enviado a algunos obispos e institutos superiores también. Dice la Sagrada Congregación en aquella época lo siguiente. Esta Suprema Congregación ha tenido que constatar repetidamente, con profunda preocupación, que en los últimos tiempos que se publican trabajos teológicos en los que el delicado argumento de la virginidad en el parto de María es tratado con deplorable crudeza de expresión y, lo que es más grave, en abierta contradicción con la doctrina tradicional de la Iglesia y el piadoso sentido de los fieles. Esto lo decía el Santo Oficio en 1960. Entonces, en las actas del Concilio Vaticano II comienzan a aparecer también textos referentes a la virginidad de María en el parto. Los temas de mariología que se trataban en este momento era más que nada sobre el misterio de María con Cristo, lo de María en la participación de la redención y su mediación universal, el tema de culto y demás temas del parto, ¿no? Pero ¿qué pasó? Los obispos y padres conciliares querían tratar el tema de la mediación de María y solo poquísimos querían tocar el tema de la virginidad en el parto. Y también una de las actas de los que querían tocar este tema de la virginidad en el parto dice así: ilústrese la doctrina sobre la integridad física de la Santa Virgen María en el parto y después del parto, porque escritores recientes, haciendo alusión a personas como quien escribió este libro, escritores recientes de buena fe creen poder considerar como si no la concepción, pero sí el parto, hubiese producido los naturales efectos en el cuerpo de la madre. Y así, entonces, los padres conciliares en el Concilio Vaticano II estaban preocupados porque desde aquella época estaban comenzando a salir libros y tratados teológicos contrarios a la doctrina tradicional de la Iglesia en cuanto al parto sin dolor. Pero en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, se explica y se hace una referencia a la virginidad en el parto, que es más que nada también lo que expliqué en el Catecismo en el numeral 499, sobre que lejos de menoscabar consagró su integridad virginal nuestro Señor Jesucristo a Santa María siempre Virgen. Entonces, esta frase de lejos de menoscabar y consagrar su integridad virginal tiene tratados teológicos innumerables, libros de mariología innumerables que desarrollan este tipo de temas, en el cual el consenso tradicional de la Iglesia es de que María dio a luz sin ningún tipo de dolor y de forma virginal, portentosa, por medio de la omnipotencia de Dios. Gracias, Eric. Ha sido excelente tu exposición y creo que nos ha enriquecido a todos, inclusive con aspectos históricos que muchos de nosotros no manejamos y que nos permiten ver también que a veces la popularidad no significa fidelidad a la tradición y al magisterio, porque hay veces que hay libros, como tú dices, que en un momento determinado se hacen muy populares, o el teólogo o el escritor se hace popular y la gente piensa que la iglesia cambió o que la iglesia ahora piensa de otra manera y no es simplemente un teólogo que escribió, bueno, un éxito de venta, pero que no necesariamente va acorde y tal vez un poco aprovechándose del escándalo, ¿no? Porque efectivamente alguien que escribe probablemente y profundiza lo tradicional, la gente muchas veces no le da importancia, pero se cree que ataca lo tradicional o quiere cambiar lo ya enseñado. Entonces, por supuesto, que el escándalo le produce venta. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa del programa para que podamos digerir todo esto y después continuamos con un tema que no deja de ser interesante, porque también podríamos hablar ahora un poco acerca de qué pensaban los primeros cristianos. Porque bueno, Eric nos habló un poco del inicio de la Biblia, nos habló de textos históricos del magisterio, después nos habló del magisterio reciente, pero algunos se podría preguntar, bueno, ¿y los padres de la iglesia, los más cercanos, digamos, a después de los apóstoles, cómo veían este tema del parto sin dolor? No se vaya y vamos a hablar de ese tema después de la pausa.
Hola hermano, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa 2000 años después. Estamos con la presencia de Eric Barba, que nos está hablando del concepto del parto sin dolor dentro del dogma de la virginidad perpetua de María. Probablemente muchos de ustedes no se habían preguntado ese tema, ¿no? Y a veces uno no se pregunta esas cosas, pero sí es bueno saberla porque nos ayuda a profundizar en nuestra fe y a darle más amor y también a entender un poco más el misterio de Cristo. Bueno, Eric, quedamos con la promesa para nuestros distinguidos fetevidentes sobre el tema de los padres de la iglesia. ¿Qué dicen los padres de la iglesia con respecto a este tema del parto sin dolor? Sí, por supuesto, los padres de la iglesia, con el desarrollo teológico y el pasar de los siglos, hicieron muchos tratados eh, de nuestro Señor Jesucristo, sobre la virginidad de nuestra madre, pero no tratados en el sentido que conocemos hoy en día, sino que las catequesis diarias de ellos exploraban todos esos aspectos teológicos. Por ejemplo, hay un aspecto bastante interesante del primer padre que voy a mencionar, que es San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía muere más o menos por el año 107. Fue discípulo del apóstol Juan, o sea, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Eh, y es muy interesante este texto porque este texto refleja lo que él creía y el desarrollo teológico que conlleva lo que él dijo. Porque él dijo en el año 107 en su carta a los Efesios, San Ignacio de Antioquía fue uno de los primeros obispos de Antioquía, después del apóstol Pedro y Evodio, o sea, fue como el tercer, cuarto obispo de Antioquía. Estamos hablando de alguien súper cercano a los apóstoles, discípulo del apóstol Juan. Muchos también dicen que también fue hecho obispo por el apóstol Pedro antes que de Antioquía se fuera a Roma. En el año 107, él fue apresado y iba a ser llevado a Roma para sufrir el martirio. Y en ese ir hacia la ciudad eterna de Roma, él escribe muchas cartas. Una de estas cartas fue a los Efesios. Y él escribe con respecto a la virginidad de María y el parto de María lo siguiente: quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor, tres misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. Y es interesante porque dice que son tres cosas que le fueron ocultas al príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, cuando hablamos de la santa palabra de Dios, la Biblia, nos referimos al demonio, Satanás. A Satanás le fue oculta tres cosas: la virginidad de María, su parto y la muerte del Señor, que por supuesto en su resurrección fueron tres misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. Esto tiene muchísimo para desarrollar, porque estamos hablando que la virginidad de María y su parto fueron cumplidos en el silencio de Dios. ¿Y qué quiere decir el silencio de Dios? Es lo que he venido explicando. No porque ella tuviera poderes, ni fuera una mujer diferente a las otras mujeres, ni nada por el estilo, sino que su misión de dar a luz al Hijo de Dios hecho hombre explica claramente la circunstancia en la cual Dios, con su poder y su amor y su destello de, de todo lo maravilloso que Él destila desde que se hizo hombre, tuvo que corresponder de una buena manera desde el nacimiento hasta la cruz. Porque bien, como bien dijo un texto hace un rato, que no hay cosa en Él que no fuera divina, no hay cosa en Él que no fuera maravillosa. Lo decía el Catecismo Romano de Trento en aquella época, ¿no? Entonces, tenemos otro padre, que es San Efrén el Sirio, que vivió por el siglo IV, por los años 306 al 373 más o menos, y dice en su tratado, en su himno a la Natividad, lo siguiente: ¿cómo hubiera sido posible que aquella que fue morada del Espíritu, que estuvo cubierta con la sombra del poder de Dios, se convirtiera en una mujer de un mortal y diese a luz en el dolor? Miren lo que dice San Efrén, otro padre de la iglesia. ¿Cómo es posible que la que Dios tocó diese a luz en el dolor, según la primera maldición? Eso es lo que usted bien decía, el hermano Roquel, que tiene que ver un tema muy importante de la Inmaculada Concepción, que también trastoca otro tema. Cada dogma de la Virgen María trastoca otro dogma. ¿Por qué dio a luz sin dolor?
porque ella estaba inmune al pecado original, nació sin el pecado original por la omnipotencia divina, porque era necesario al dar a luz al Emanuel, al Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que la que tocó el Espíritu Santo diera luz en el dolor según la primera maldición? Ella estaba exenta de esa maldición. Una mujer que da luz con dolores no podría ser llamada bienaventurada, dice San Efrén el Sirio. El Señor que entró con las puertas cerradas salió así del seno virginal, porque esta virgen dio a luz realmente, pero sin dolor. Dice San Efrén en este texto maravilloso de los años 300, estamos hablando ya prácticamente hace más de 1500 años, San Efrén nos dice eso. Y alguien muy conocido que también se estudia en los seminarios, que es Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la iglesia, nos dice en su Suma Teológica lo siguiente: ¿nació Cristo sin dolor por parte de la madre? Y él mismo explica allí, está lo que dice San Agustín en el Sermón de la Natividad, hablando a la Virgen Madre: ni en la concepción se alejó de ti el pudor, ni en tu alumbramiento se hizo presente el dolor. Así lo dice el gran doctor de la iglesia, el doctor de doctores, Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII. Entonces, ya vemos, por ejemplo, estos tres padres de la iglesia y doctores de la iglesia, como Santo Tomás de Aquino, enseñando que el parto de María fue sin dolor. Desde San Ignacio de Antioquía, hablando de que la virginidad de María y su parto fue escondida al demonio. Y no solo esto, hablamos de estos tres textos, pero también hay otros textos que no pertenecen a los padres de la iglesia, que nosotros llamamos o atribuimos a los escritos apócrifos, que aunque no son escritos canónicos o que son de la Biblia o de los padres de la iglesia, fueron escritos que eran considerados o el pensamiento que tenían los primeros cristianos o las regiones de aquellas épocas. Por ejemplo, podemos hacer alusión al libro de Ascensión de Isaías, que por más temprano se tilda por el año 90 después de Cristo, y dice lo siguiente: la Virgen María dio a luz un hijo antes de casarse 2 meses, y muchos dijeron, ella no ha dado a luz, ni ha subido a ella una partera, ni hemos escuchado los gritos de dolores de parto. Eso lo dice el libro de Ascensión de Isaías, que es un libro apócrifo, sí, pero hablamos por el año 90, que es muy importante la creencia de ciertas regiones donde este libro apócrifo estaba circulando por aquellos lugares. Otro libro de aquella época apócrifo era la Oda de Salomón, que también era catalogado entre los años 80 y 125. En uno de los capítulos de las Odas de Salomón, de este libro apócrifo, dice lo siguiente: y entró en labor de parto y dio a luz un hijo sin incurrir en el dolor, hablando de la Santísima Virgen María, para que vean cómo las regiones iban pasándose esa información del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia lo dice de modo implícito, los padres de la iglesia lo expresan de modo explícito, y estos textos no canónicos también de los primeros siglos nos enseñan con respecto a que la Virgen María dio a luz sin dolor. Y también el protoevangelio de Santiago, que dice algo muy parecido a lo que enseñó el Catecismo Romano de Trento. Ciertamente hay cosas que no podemos tomar todas completas, ¿no? Pero dicen cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice, y le dijo, Salomé, Salomé, voy a contarte la maravilla extraordinaria presenciada por mí, de una virgen que ha parido de un modo contrario a la naturaleza. Dice el evangelio, el protoevangelio de Santiago, que más o menos los expertos lo tildan por el año 150 después de Cristo, en donde enseña que la Virgen María dio a luz de un modo contrario a la naturaleza, o sea, por encima de la naturaleza, porque no hay nada en nuestro Señor Jesucristo que no fuera divino, incluso desde su nacimiento. Y así, estos son unos textos, y hay muchos más textos de los padres de la iglesia de los primeros siglos, en donde nos han enseñado que la Virgen María tuvo un parto virginal y sin dolor, salvo ciertas excepciones en donde hubo quienes ponían en duda la integridad virginal, pero ya vemos que esto es parte del dogma de la virginidad perpetua antes, durante y después del parto. Eric, te agradecemos mucho este desarrollo y podría pedirte que entonces nos dijeras, por ejemplo, algunas
aportación personal en el sentido de que, ¿qué tú piensas que nos dice esta enseñanza para nosotros, siglo XXI, hoy día, a nosotros los católicos de esta época? Y básicamente lo que dije hace un rato, ciertamente muchos no ponen atención a este tema o piensan que no es parte de la esencia de un dogma o no es parte integral de algo que tiene que ver con el dogma de la virginidad perpetua. Sin embargo, como hemos visto, el desarrollo teológico y los catecismos desde Trento en adelante, los padres de la iglesia, documentos magisteriales, nos enseñan de forma ordinaria que la Virgen María dio a luz de un modo portentoso, sin dolor, parto virginal. No significa que ella fuera, como a veces dice por ahí, una diosa, una mujer fuera de lo común y nada por el estilo, ¿no? Una mujer servidora de nuestro Dios Todopoderoso, la que hizo la voluntad de Dios con mejor perfección que cualquier ser humano, la amada de Dios, la hija de Dios Padre, la madre de Dios Hijo, el tabernáculo del Espíritu Santo. Tengamos en cuenta que estos aspectos relacionados al parto virginal tienen mucho que ver con nuestra fe, porque si hablamos que documentos magisteriales, padres de la iglesia, catecismos, nos enseñan esta verdad de un parto virginal y de un modo ordinario sin dolor, nos enseñan de que esta es la posición ordinaria de la iglesia, salvo ciertos casos que hemos visto de que hay trabajos teológicos y trabajos de algunos libros, de algunas enseñanzas que se salen, se desvían de lo que tradicionalmente la iglesia ha enseñado en estos tiempos. Y como mencioné, simplemente prestar atención, leer el catecismo a profundidad, porque el catecismo, como leí, por ejemplo, el numeral 499, tiene puntos de referencia para seguir profundizando más y más y más la enseñanza que nos enseña este punto. Y si uno escarba hasta el final, uno encuentra explicaciones maravillosas de la Santa Madre Iglesia. Te agradecemos mucho, Eric, el desarrollo que nos ha permitido, que nos ha ayudado a enriquecer nuestro acervo cultural, nuestro conocimiento de la fe y tantos otros aspectos. De mi parte, aparte de agradecerte, quisiera regalarle a nuestros distinguidos fetevidentes la siguiente reflexión. Importante para todos nosotros conocer nuestra fe, pero observen algo que es cómo el mundo muchas veces puede penetrar, incluso, como decía un papa, el humo de Satanás puede entrar dentro de la iglesia. Y en una época tan obsesionada por el hedonismo, la sexualidad, el placer inmediato, le resulta no solo horrorosa, sino también extraña y hasta fantasiosa el hecho de que las personas puedan vivir sin sexo, o aún peor, que puedan mantenerse puras. Eso es un escándalo, por decirlo menos, para muchas personas hoy en día. Y algunos, cayendo en la tentación de querer complacer al mundo de hoy, para congraciarse, empiezan a buscar supuestas explicaciones para hablarle al mundo de hoy sin darse cuenta que están cediendo lo más valioso, lo más puro de nuestra fe. Que si es escándalo para el mundo, siempre lo va a ser, igual que la cruz y muchos otros aspectos. Pero, como yo podría decir en conclusión, si usted no puede creer que la Virgen María fue siempre virgen y parió con dolor, ¿cómo va a poder creer que Jesús se hace presente en la Eucaristía? Que es un milagro mucho más portentoso y, diría yo, según la razón, más difícil de creer. Entonces, pónganse a pensar en eso y demos gracias a Dios por el don de la fe y sigamos conforme a lo que la Iglesia nos enseña. Ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes nuevamente en este programa 2000 años después. Volvemos a reiterar las gracias a Eric por participar con nosotros y por enriquecernos con este interesante tema. Nos vemos próximamente en otro programa de 2000 años después. Que el Señor los bendiga a todos. Saludos.